Gloria a Dios. De una vez nuevamente en este lugar, dando la gloria al Señor. En esta tarde vamos a tratar un tema que es muy conocido en la palabra, pero Dios trató conmigo a través de este pasaje de la Biblia y me enseñó, porque todos los días Dios nos enseña cosas nuevas. Todos los días cuando tenemos un espíritu, aleluya, fresco para el Señor, todos los días Dios nos está mandando rema del cielo. Hay veces que uno puede leer una palabra en la Biblia varias veces, pero no todo el tiempo la Biblia te habla de la misma manera, el Espíritu Santo te habla de la misma manera. Muchas veces había leído yo esta porción de esta palabra, pero hoy Dios me la regaló distinta, porque Dios es el que conoce los corazones, Dios es el que escudriña los corazones, Dios es el que sabe para quién es esta palabra en esta tarde, quién necesita esa palabra en esta tarde. Gloria al Señor. Al final del programa vamos a estar orando por los enfermos. Tú, si tienes un enfermo en casa, si tienes un enfermo por tu casa, en tu familia, en tu congregación, envía el mensaje que vamos a orar por los enfermos, y en fe vamos a confiar que esta tarde es tarde de milagro. Al 0412-468-0243 y el 0424-422-4473. Gloria al Señor. Dios es bueno y Dios es maravilloso. Vámonos, en esta tarde el tema se llama ¿pedimos como conviene? ¿Pedimos como conviene? Cerramos la pregunta. Gloria al Señor. Y para eso vámonos a Lucas capítulo 18. Bendita es la gloria del Señor. Y la palabra dice de la siguiente manera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sabemos que Jesús, aleluya, siempre le hablaba a los discípulos cuando él se reunía, le hablaba en parábolas. Jesús, en su sabiduría eterna, como un buen padre, como el más sabio de todos los sabios, él le hablaba a los discípulos en parábola. Y en esta oportunidad, él explicaba a los discípulos y pone esta palabra como ejemplo. Gloria a Dios. Y dice el número 2, el versículo 2, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía en él diciendo: hazme justicia de mi adversario. ¿Cuál era el adversario de aquella viuda? La palabra no lo habla, cuál era el adversario, pero nosotros tenemos un adversario, y usted y yo sabemos cuál es el adversario nuestro, aleluya. Pero también sabemos que tenemos un juez justo, un juez que pelea por nosotros, un juez que nos hace la justicia y un juez que nos da la victoria. Gloria al Señor. Y el cuarto dice: y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esto hablamos del juez injusto. Este era un juez injusto. Fíjese usted, si este era un juez injusto, y en su injusticia y en sus pensamientos de maldad, porque aquí dice la palabra que no creía ni en Dios ni respetaba a los hombres, pensó que le iba a hacer justicia a aquella viuda. ¿Cuánto no más nuestro Padre Celestial, cuando nosotros oramos al Padre, cuando nosotros creemos, aleluya, que oramos por mucho tiempo, muchas veces? Sé que hay personas que me están escuchando en este momento que han orado por mucho tiempo y están pidiéndole al Señor muchas cosas. Y pasa el tiempo, pasan los años, pasan los días y usted no ve, aleluya, que lo que usted le está pidiendo al Señor se ha hecho. Hay momentos que usted ha dicho: ¿qué ha pasado con Dios? Dios me ha abandonado, Dios se apartó de mí, Dios no escucha mis oraciones, aleluya. Pero fíjense que aquí la palabra dice que el juez, aun siendo un juez injusto que no creía en Dios, él dijo que le iba a hacer justicia a aquella viuda. Usted debe confiar que el juez que usted tiene, que es un juez justo, él no ha dejado de escuchar su oración. Él no ha dejado de escuchar el clamor
que usted por años le ha dicho al Padre, todos los días ha estado clamando insistentemente por algo que usted quiere que suceda en su vida, y a lo mejor hasta ahora no lo ha habido, no está cumplido, pero Él lo va a cumplir. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer, porque si el hombre aquel, que era un hombre terrenal, lo pudo hacer, cuánto más nuestro Padre Celestial, que es el que tiene toda autoridad sobre el cielo, sobre la tierra. Gloria al Señor. Dios es bueno. Repetimos la palabra. En el 5 dice, sin embargo, porque esta viuda, habló del juez, esta viuda no me moleste, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esa mujer no se rendía. Esa mujer iba, yo no sé, yo me imagino, yo parafraseo, que a lo mejor el juez entraba por una puerta y ella se metía por otra, pero ella insistía. A lo mejor el juez salía por la puerta de atrás y ella se metía por la de adelante, pero esa mujer insistía. Esa mujer no se cansaba. Esa mujer diría, bueno, yo voy a hacerlo hasta que él me responda. Sea bueno o sea malo, hasta que ese juez no me dé una respuesta, yo no voy a desistir de lo que quiero que él haga por mí. Eso debemos hacer nosotros cuando nosotros entramos en la oración al Señor. Por eso es que en el versículo, entrando a la palabra del 18, dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús le dice a los discípulos en esa palabra, hay que orar siempre y no desmayar. Escucha lo que te habla el Señor en esta tarde. No importa si estás cansado de orar, Dios te dice en esta tarde, no desmayes. No desmayes. Sé como aquella viuda que ella fue insistentemente, y hasta que no logró que el juez hiciera justicia por ella, no dejó de buscar a ese hombre. Gloria al Señor. Y dice el 6, y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Le habla Jesús a los discípulos. Oí lo que dijo el juez injusto. Me imagino que Jesús le decía a los discípulos, oigan, si ese hombre era injusto, le hizo justicia a la viuda, ¿cuánto no más yo? Voy al 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a los escogidos, que claman a Él de día y de noche? ¿Se tardará en responderle? Gloria a Dios. Dios le responde allí y le dice a los discípulos lo que les estoy explicando. Gloria a Dios. ¿Acaso Dios no hará justicia a los escogidos? Dios hace justicia a sus escogidos. Dios hace justicia a sus escogidos. Pero como es el título de este mensaje, ¿estás pidiendo como conviene? A veces nosotros le pedimos al Señor, insistimos en el Señor y oramos y pedimos y oramos y pedimos. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Estás pidiendo tú a Dios como conviene? ¿Es la voluntad de Dios la que tú estás pidiendo en tu vida? ¿Es la voluntad de Dios que tú le estás pidiendo al Señor que se haga? Porque a veces nosotros oramos y pedimos a nuestra conveniencia. Oramos y pedimos en la humanidad. Oramos y pedimos cosas efímeras. Pedimos cosas tangibles. Pero Dios no quiere eso de sus hijos, de sus escogidos. Gloria al Señor. Fíjese, de sus escogidos. Aquí en esta palabra hay dos cosas que a mí me llamaron la atención muchísimo el día de hoy. Una de las cosas es que aquel juez era injusto, y siendo injusto le hizo justicia a la viuda. Y otra es que Jesucristo le dice a los discípulos y los compara con una viuda. ¿Por qué Jesús compara y da esa parábola para enseñarle a los discípulos su justicia, y él pone una viuda? ¿Sabe? En aquel tiempo la viuda representaba una mujer, a las mujeres vulnerables. Eran unas mujeres que los hombres no la tomaban en cuenta. Eran mujeres débiles. De hecho, en aquel tiempo existía una ley que todo el que sembraba, todo el que sembraba o cosechaba, tenía que dejar una pequeña parte para las viudas y para los leprosos. Mira cómo se denominaba, se colocaban las viudas en aquel tiempo como el desecho, como apartadas, como las humilladas, aleluya. Por eso es que Jesucristo compara
la justicia en este momento de ese juez injusto con la viuda. Por eso es que dice, y había también en aquella ciudad una viuda que venía a él. Jesucristo la compara con una viuda, y yo te hago esta pregunta en esta tarde. ¿Estamos nosotros orando verdaderamente con la posición como las viudas? ¿Estamos nosotros pidiéndole a Dios insistentemente? Porque lo voy a hablar por mí, oraciones que he hecho insistentes por años y años y años, pero el Señor me enseñaba en esta palabra, ¿estás pidiendo como posición de viuda? ¿Cómo era la posición de la viuda? La viuda era humillada en aquel tiempo. Entonces Jesucristo enseña a los discípulos en esa palabra, aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios, que esa es la posición que nosotros tenemos que optar cuando oramos y le pedimos a Dios algo que queremos para nuestras vidas. Posición de humillación, posición de rendimiento, rendir nuestro corazón delante del Señor y pedir como conviene, gloria al Señor. Dice el 7, ¿y acaso Dios no hará justicia a los escogidos que claman a Él noche y día? Gloria al Señor. ¿Se tardará en responderle? Pero Dios aquí marca una pauta y dice a los escogidos. La palabra del Dios dice que muchos son los llamados, pero pocos serán los escogidos. Dios habla aquí de los escogidos, habla de esos pocos. Amado, porque yo pienso que en este tiempo o en ningún tiempo o en los tiempos venideros, aleluya, ningún escogido de Dios, bendita la gloria del Señor, va a pedir para sí mismo. Va a pedir y se va a poner a pedirle al Señor, bendita la gloria de Dios. Nosotros sabemos que el evangelio, bendito la gloria de Dios, fue multiplicado por los apóstoles, aleluya. Empezó a hablarse del evangelio. Vamos a hablar de la historia desde los apóstoles para no irnos muy atrás, y del apóstol Pablo. Empezó a trascender el evangelio a nivel mundial. Empezó a conocerse el evangelio a nivel mundial en aquella iglesia, amados hermanos, en aquella iglesia donde existió uno de los más importantes de aquellos siervos de Dios, aquellos escogidos de Dios. Vamos a hablar un ejemplo de Martin Luther King. Fue uno de los que empezó a ser multiplicador de la palabra del Señor en aquellos tiempos, gloria a Dios. Pero esa primera iglesia, esos primeros hermanos, puedo decir yo que eran escogidos de Dios. ¿Por qué eran escogidos de Dios? Porque ellos predicaban la rema de Dios del cielo. Eso lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 2, cuando fue derramado el Espíritu Santo de Dios. Ahí estaban unánimes, ahí estaban unidos, todos compartían lo que tenían, estaban en un mismo sentir, hablaban un mismo idioma, gloria a Dios, y ellos se amaban y se compartían todo. Y eso era un ejemplo de los escogidos de Dios, aleluya. Entonces, en este tiempo, bendito es el Señor, Dios dice en su palabra que Dios acaso no hará justicia a sus escogidos. Yo pienso, hermano, que un escogido de Dios vive el evangelio. Vive el evangelio. Vive Gálatas 2:20. No vive él, vive Cristo en él. Vive el evangelio. No profesa una religión, sino que vive a Cristo en su corazón. Vive a Cristo en su alma. Habla de lo que dice la palabra. No la sazona, no la pone bonita, no la pone que la palabra es pura prosperidad. La habla como dice la palabra. Trae revelación como revela la palabra, aleluya. Sin que importe lo que los demás hablen, sin que importe lo que los demás digan, aleluya. Porque esos escogidos saben que en un tiempo muy venidero, aleluya, que en un tiempo muy cercano llegará la justicia para aquel que no ha rendido su rodilla ante los Baales, para aquel que no ha doblado su rodilla ante una doctrina falsa. Bendita es la gloria del Señor. Por eso, hermano, el Señor le habla a los discípulos en esa palabra y le dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman de día y de noche? Él les hablaba y le decía eso porque le pone de ejemplo a los discípulos un hombre normal, el juez, y le pone
Como ejemplo, la viuda, la humillada, la vituperada, la que el hombre no la tomaba en cuenta, la que tomaba las obras de los que sembraban. Gloria al Señor. Así somos nosotros los cristianos delante de Cristo Jesús. Tenemos que rendirnos y humillarnos hasta lo sumo. Entender que en la vida de nosotros no nos corresponde, que la vida nuestra es de Cristo, que lo que nosotros vivimos lo vivimos por Cristo, que lo que nosotros hacemos lo hacemos por Cristo, que lo que nosotros vayamos a hacer es por misericordia de Cristo, y que lo que nosotros pase de aquí en adelante, desde el momento que usted aceptó a Cristo en su corazón, la vida suya le pertenece a Cristo, no le pertenece a un hombre, no le pertenece a una denominación, no le pertenece a un concilio, le pertenece a Cristo. Usted predica a Cristo, gloria al Señor. Por eso el Señor me decía, esos son los que son los escogidos. Esos son los escogidos, los que yo tengo aparte. No son todos los llamados, son los escogidos. Y el Señor dice, yo voy a responder a los escogidos, a los que claman de día y a los que claman de noche. Yo entiendo, hermano, con esta palabra, que si nosotros pedimos como debe ser, que si nosotros pedimos, aleluya, porque yo pienso que un escogido de Dios no se va a poner a orarle al Señor y a decirle, Señor, yo quiero que tú me des una casa de 3 plantas, que tenga piscina, que tenga 50 matas de naranja y 1000 matas de aguacate. Señor, yo quiero que tú me regales un Ferrari. Señor, yo quiero que tú me des una esposa o un esposo, pero que sea un hombre alto, de ojos azules, con cuadritos en la barriga y que sea millonario. Aleluya, mi alma te bendice, Jehová. Esa no es la oración de un escogido de Dios. La oración de un escogido de Dios es doblar rodillas y decirle al Señor, Señor, heme aquí, cumple tu propósito en mi vida, que sea tu voluntad la que se cumpla en mí. Haz tú como tú quieras y no mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida. Gloria a Dios, que vive y reina por siempre y para siempre. Gloria a Dios. Seguimos repitiendo los números de teléfono en esta tarde, gloria al Señor, para que usted siga mandando sus mensajes para orar por usted, para orar por su familia, al 0412-468-0243 y al 0424-422-4473. Vamos un momento al aire, ya regresamos.